Bueno, vamos a instalar el sistema antirrobo de gasoil. Para ello, el sistema, como hemos visto, consta de la centralita, la sirena IP y dos sensores electrónicos encapsulados. El sistema es muy sencillo, solamente consiste en, como no tenemos dos tanques, un sensor en cada tanque. Este lo hemos colocado aquí en la mesa y este lo vamos a instalar en la parte interna del tanque, a la parte, irá instalada en la parte media del tanque, la parte interior, pegando al chasis, lo más posible al aforador y al tapón, para que cubra todo lo que es el tanque. Esto debe ir pegado con una cinta adhesiva, cinta 3M es la mejor que hay. Para esto le quitamos, previamente limpiamos un poco con lo que es disolvente, para quitar toda la suciedad que pueda tener el tanque. Y ya lo que hacemos es pegar, es indiferente en qué posición vaya el sensor colocado. Es aconsejable, sale un cordón pequeño a esta altura por la parte superior, de Sikaflex o de silicona, para que no penetre el agua o gasoil y pueda despegar el sensor. Una vez colocado, ya se queda totalmente estanco. El cable debe de ir un poco holguero, no tirante, para que el agua caiga por su propio peso para abajo. Una vez hecho esto, vamos a proceder a lo que es la unión de los dos sensores. Esto iría colocado los cables por la parte interna del chasis y ya una vez pelados, ya los tenemos aquí. Vemos que una vez que quitemos la cubierta de lo que es el cable, dentro nos encontramos otros cuatro cables de diferentes colores, naranja y rojo, naranja y negro, que son los que llevan la alimentación del sensor, puesto que es un sensor alimentado, y verde y blanco, que es el contacto del sensor, el que transmite la vibración o impacto en este caso. Cogemos el otro y vamos a proceder a lo que es la unión de ellos. La alimentación va en paralelo, así que lo que hacemos es unir rojo con rojo. Conviene siempre unirlo naranja con naranja, negro con negro. Cogemos la manguera que nos va a llevar hacia la cabina, la marcamos para que luego no haya error a la hora de conectarla, o si posteriormente, puesto que va a presión, se saliera de la centralita, saber qué cable es cada cual. Unimos rojo al naranja, utilizamos un poco de retráctil para mantenerlo aislado. Y procedemos de igual manera con el negro. Bien, una vez ya unidos los cables de alimentación, vamos con lo de los contactos. Esto al contrario que la alimentación, que va en paralelo, estos van en serie. Así que procedemos a unirlo en serie. Cogemos un blanco y un verde, lo unimos. Le ponemos un poco de termorretráctil.
y los dos sobrantes, el otro blanco y el otro verde, el que aprovechamos para echar el cable a la cabina, que lo hemos marcado con rayas. Como no tienen polaridad, el color nos trae sin cuidado. Así que vamos a elegir el negro. Y hacemos lo mismo con el verde. Vamos a ver si lo hacemos mejor al revés. Sí, así nos va a quedar mejor. Bien, hecho esto ya tenemos unidos los sensores. Recordemos, en paralelo la alimentación y en serie los contactos. Hecho esto, nos vamos a la centralita y aquí vemos que están marcados todas las entradas y todo van a presión sin necesidad de tornillos ni nada por el estilo. Aquí tenemos marcado sensor positivo o negativo, que desechamos lo que es positivo o negativo, y hemos dicho que el contacto del sensor, vamos a verlo, sería el que iba marcado con rayas verdes. Como no hay polaridad, lo metemos como queramos. La alimentación del sensor está en el lado de la alimentación. Positivo o negativo sería la alimentación de la batería, lo que alimenta toda la centralita. Para diferenciarlo no lleva nada. Los botones donde va insertado la alimentación del sensor. Rojo con rojo, negro con negro. Aquí tenemos ya conectada lo que es la sirena, que iría insertada en la parte interna de la cabina, fuera del acceso de cualquier interesado en localizarla. Es una IP65 para intemperie y para el agua, no tiene problema con nada de estos elementos. A 120 decibelios, lo que permite la ley. Esto iría conectado en la zona donde pone sirena. Y por último, la alimentación de la batería, que iría a 12 voltios, por tanto, se desconectan a 24 a través del desconectador de batería, siempre seguimos teniendo alimentación. Es aconsejable un fusible, la instalación de un fusible de 5 amperes a la salida de la batería para proteger el sistema. Si queremos bloquear también las baterías, pues solamente se pone otro sensor magnético. Por el momento en que se quiera mover la caja de la batería, pues el sistema también saltaría. Se unen en serie, igual que se han unido los dos sensores, y cada vez que se tocara la caja de la batería, pues el sistema saltaría. Vamos a instalarlo. Pues estaríamos en la centralita
Como hemos ya tirado la alimentación, se ha encendido el LED y vamos a esperar que se cargue el sistema unos 15 segundos y le daríamos a la sirena. Ya podemos conectarlo y ya tenemos nuestra sirena. En el momento que el tanque detectara un impacto, esto saltaría, sería un sistema temporizado, todo siempre dentro de la ley, pararía solo, cada vez que el sistema se volviera a violar, pues volvería a saltar, ya sea forador, taladro, tapón, detectaría todo y volvería a saltar otra vez. El sistema, como hemos dicho, ha saltado porque ha detectado el movimiento del sensor que está puesto en la tabla. Vamos a ver si para y sigo explicando la documentación. Como aquí vemos en esta documentación, aquí está el sistema paso a paso, que al fin y al cabo es lo que yo he montado. Aquí está el tema de lo que es la garantía, una garantía europea. El esquema de montaje. Aquí está la unión de los dos sensores especificada, paralelo y serie. Y aquí está un documento recomendado por la ITV, Transporte y su sector de tráfico de la Guardia Civil, donde indica que el sistema es para lo que es un antirrobo electrónico de gasoil, no supone modificación los tanques de combustible y ni afecta a lo que es el sistema eléctrico del coche, ni origina ningún campo electromagnético que pueda afectar a la electrónica del vehículo. Como podéis ver, es un sistema muy práctico, muy fácil de montar y, por supuesto, efectivo.